Es un honor dar la bienvenida a un distinguido ponente que nos acompañará hoy para hablar sobre este tema de gran relevancia en el ámbito de la geriatría y el envejecimiento activo. Permítame presentar al doctor Fermín García. El doctor Fermín García es un profesional de renombre en el campo de la medicina y de la geriatría. Es doctor en medicina, médico especialista en geriatría y actualmente también es el director médico nacional de Vallesol, una de las principales empresas de residencias geriátricas en nuestro país. Gracias. ¿Se oye bien? ¿Sí? Muy buenos días. Un placer para mí estar otra vez en este congreso, este año sin caída. Estoy totalmente recuperado. Y las gracias a la Fundación OAFI y a su comité organizador también por contar aquí con mi presencia para exponer algunas notas, algunas breves pinceladas sobre lo que se considera el envejecimiento activo y saludable. ¿Qué se considera envejecimiento activo y saludable? Pues la OMS hace ya casi 25 años empieza a definir dos conceptos. Por un lado dice, las personas conforme vamos envejeciendo tienen cada vez menos importancia la enfermedad en sí y lo que tiene más importancia es el deterioro funcional que éstas provocan. Y entonces nos dice, esto significa que para retrasar la dependencia, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que proporcionar una serie de recursos y de medios para que esas personas con la dependencia o las deficiencias funcionales que tengan puedan ser lo más autónomas posibles. Tenemos que empezar a trabajar para realizar las ciudades que se llaman en España ciudades amigables. Ciudades con eliminación de barreras arquitectónicas, ciudades con aumento de todos los recursos sociales para fomentar la actividad de las personas que viven en ella. Y me ha parecido también interesante hablar de otro concepto que es la resiliencia, que eso lo dicen mucho, ¿no? Y esto es muy importante para retrasar el envejecimiento, la dependencia asociada al envejecimiento. Es la capacidad de afrontamiento que tenemos que tener ante las situaciones adversas. Tener una actitud positiva depende de factores intrínsecos, pero también tener unos recursos sociales, una red social que protejan, que amparen y que hagan que esa persona se relacione y retrase su deterioro. Y hablan también de otro concepto que es muy importante, la participación. Las personas, no es conveniente, nos dicen, que estén en soledad. Hay que fomentar las relaciones. Esto hace, y luego veremos proyectos importantes, que retrasan la dependencia y el deterioro. En geriatría siempre nos basamos diciendo, ¿cómo estaba antes de pasar un proceso agudo, una enfermedad? Pues este es nuestro objetivo, recuperar la autonomía que tenía anteriormente a haber padecido una enfermedad aguda, como puede ser una fractura de cadera, una neumonía, etc. Bien, el Center for Disease Control and Prevention del CDC de Estados Unidos es uno de los organismos más prestigiosos a nivel de dictar las normas preventivas a nivel mundial. Y en la promoción de la salud de la población mayor se basa en tres áreas. La primera es la actividad física. Y estos nos dicen, fíjense, la inversión de $1 en actividad física en personas mayores ahorra $3,2 en gastos médicos. Es absolutamente recomendable. Fíjense estos tres personajes que tenemos aquí. Tenemos el de la izquierda, un sedentario de 74 años, y el de la derecha pues es un triatleta de la misma edad. Y en medio tenemos pues, un deportista de élite. Abajo, en la parte inferior, tenemos un corte del muslo con un DEXA de los tres personajes. Fíjense la pérdida de masa muscular en el primero y fíjense cómo tienen el músculo el triatleta y el triatleta independientemente de la edad de cada uno. Importante el ejercicio, pero tan importante o más es la nutrición y la alimentación. Y nos dicen, además, que cada vez está empeorando la alimentación y la nutrición conforme cumplimos años. Porque hay muchas más diferencias entre personas muy malnutridas y las personas mejor nutridas. Porque la alimentación es un proceso complejo, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las personas mayores cuando
nos vamos quedando ya más solos y tenemos menos apoyo social. El proceso de compra de alimentos, de elaboración de los alimentos. Comer solo es totalmente distinto a comer acompañado. Ya el mismo alimento sabe de distinta manera. El preparar los alimentos se hace con diferente ilusión cuando uno vive solo que cuando está acompañado. Aparte de las carencias que puede haber económicas y de conocimientos en la forma de alimentar. Porque normalmente la soledad, ¿qué lleva? Pues lleva a alimentos de preparación fáciles, vaso de leche, con las magdalenas, etcétera, a llevar a una alimentación deficiente que nos va a llevar progresivamente a una cascada de problemas. La tercera gran área que recomiendan es el tabaquismo y los hábitos tóxicos. Produce una esperanza, una disminución, sobre todo de esperanza de vida y de calidad de vida, con complicaciones evidentes. Aquí estamos en el foro de OAFI, y evidentemente se produce una reducción de densidad ósea, de fuerza y de masa muscular, de la capacidad respiratoria, cáncer de pulmón, etcétera, y lo marcan como el tercer objetivo. Actividad física, nutrición y el tabaquismo. Individualización de cuidados. Sí, cada persona es evidentemente una entidad y hay que tenerla en cuenta con su árbol de vida, su mochila, y todo esto es imprescindible. Pero tenemos también que definir según el nivel de deterioro de las personas que cuidamos, marcándonos unos objetivos. Y así tenemos personas frágiles, paciente geriátrico, crónico complejo, o los crónicos de alta complejidad, con una necesidad mayor de cuidado y de calidad de vida, olvidándonos ya muchas veces de los objetivos curativos, sino de mantenimiento. Creemos que es muy importante el tema farmacéutico, tanto de control como de calidad de fármacos. El tema de optimización, de la de prescripción, como digo, de la optimización de los tratamientos que están llevando y que estén totalmente justificados con la situación que tienen en cada momento. Situación de deterioro o situación de fragilidad. Un sistema personalizado de dosificación, tanto de administración, de preparación, como de distribución de los medicamentos en condiciones estables, evitando manipulación y, sobre todo, con una revisión constante de los medicamentos que toman en todo momento. Hemos hablado antes de la importancia de los proyectos intergeneracionales. Llevamos desarrollados ya desde hace mucho tiempo proyectos con una continuidad y una asiduidad en muchos de los centros Vallesol, con colegios, con institutos, donde se desarrollan y se intercambian opiniones entre las personas que viven en los centros y los alumnos de estos centros, y donde se ayudan además pues, a la realización de deberes, de tareas, y esto produce un enriquecimiento mutuo. Por supuesto, hemos hablado antes de la importancia del ejercicio físico. No descuidamos nunca la fisioterapia, la rehabilitación en nuestros centros. Los tratamientos son individualizados, mejorando las instalaciones y el equipamiento. Estamos realizando cada vez protocolos más exhaustivos, como ahora explicaré, con un enfoque también multidisciplinar. La importancia del ejercicio multicomponente en un grupo de pacientes, de ancianos frágiles, en 5 centros de la Comunidad Valenciana. 24 semanas, 72 sesiones, 3/4 de hora por sesión, sobre todo desarrollando fuerza, equilibrio y marcha. Pues fíjense, después de este tiempo se había producido una diferencia significativa y una mejora significativa en cuanto a los niveles de movilidad, equilibrio funcional y fuerza de agarre. Es decir, mejorábamos la autonomía y la calidad de vida. Ya tenemos un protocolo de caídas, pero estamos realizando ya el protocolo de fragilidad y el protocolo de fractura de cadera, donde abordamos de forma integral la fractura de cadera, no solo la rehabilitación de la lesión en sí, sino de la nutrición, del dolor, de la anemia, de la deficiencia de vitamina D. Pero aparte de lo que es el concepto arquitectónico, como son espacios que llamen tanto a la privacidad como a la participación, que tengan una facilidad de desplazamiento, eliminación de barreras arquitectónicas, iluminación adecuada, con unos espacios exteriores donde puedan integrarse con las familias. Además, tenemos que cuidar los aspectos sociales
de nuestros centros, como es las relaciones de los residentes, tanto con los profesionales, como con los familiares, como con los amigos, como con los otros residentes. Y además, cuidar también mucho los aspectos psicológicos. La persona, como he comentado anteriormente, es única. Y esa persona merece todo nuestro respeto. Y este respeto empieza por el reconocimiento. Muchas gracias, doctor Fermín García, por esta gran aproximación. Yo estoy haciendo otra aproximación muy cerca de Francisca Costa. Me voy a sentar aquí a tu lado, para no hacerte mover muy lejos ni hacerte subir el escenario. ¿Qué tal, Francisca? Si quieres hablar en el micrófono, así para que todo el mundo te pueda escuchar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Dentro de mis achaques, pero bien. Bueno, yo te veo aquí muy flamenca y muy bien. Y con mucha atención, escuchando a Fermín. Sí. Me gustaría saber cómo es tu vida en la residencia. Tú estás en el centro Almogávares, Sí, en si no me equivoco. Almogávares, sí. Bien. ¿Cómo estás tú allí? ¿Cómo Yo te encuentras? ¿Cómo me te encuentro tratan? Bien, perfecto. Para mí, perfecto. Tal como soy yo y lo que necesito, he encontrado que me haya ayudado en todo. He estado muy grave y puedo andar otra vez. O sea que voy a fisioterapia y me apunto a todo lo que sea poder todavía conservar la independencia al máximo posible. Claro. Tengo las limitaciones que ahora pues ya no tengo tantas porque iba en silla de ruedas. Ajá. Y ahora pues ando y puedo desplazarme y puedo salir, que no podía. Bueno, eso ha sido un avance brutal, ¿no? Mucho. Muy importante mucho, para ti. Muy importante. ¿Eso qué te ha dado? Aparte de esa libertad, esa autonomía, Pues más anímicamente... Anímicamente, más ánimo para seguir adelante con lo que me depare la vida, que no lo sé. Día mío, mira, me apunto a todas las actividades. Aunque hay algunas cosas no tengo ni idea, pues me apunto igual. Porque es otra forma de ver el mundo. ¿Aprendes cosas Y nuevas? aprendo cosas y además está muy bien organizado porque se lee, se escribe, se recuerda y se aprenden cosas. He hecho muchas cosas durante la vida y necesitaba hablar de algo más de que me duele aquí, me duele allí. Ya te entendemos. ¿Me entiendes? Y tanto. Y entonces en estos grupos no se habla de dónde te duele, ya lo sabemos dónde nos duele. Claro, sabemos desde por la mañana hasta por la noche, sabemos dónde nos duele. Eso es muy importante, poderse Esto para abstraer. mí es muy importante. Sí, ¿no? Mucho, mucho. Poder tener la cabeza en otras cosas. Sí. Con las personas que más o menos te puedes relacionar, me encanta, porque nos hemos hecho amigas, personas y amigos, personas que no nos conocíamos de nada, que lo que nos une es estar allí y yo creo que se tendría de hacer en conjunto, en general, para todas las personas cuando se hacen mayores, que si se ven en la necesidad de irse de su casa, decidirlo ellos. Entonces, en este momento, es que es un cambio tan brusco y muy duro, pero si lo decides tú, lo aceptas de otra forma. Claro. Y sigues adelante con más ánimo. Lo entendemos sí, que porque ha de ser una decisión propia, claro. No es resignarse. Aceptarlo es decir, es una etapa nueva de mi vida, claro. Un momento nuevo en mi vida, distinto a todos, y mirar de estar pues lo mejor posible. ¿Tú estás feliz allí? Sí. Pues nosotros también, de haber hablado contigo. De verdad. Y de saber que estás a gusto, que has tomado una decisión por ti misma, que eso es muy importante. Sí, esto es muy importante, claro. mucho. Y que has tenido el apoyo de los tuyos, ¿no? Sí, bueno, los primeros días mis hijos, pero ¿estás segura, mamá? Pero ¿estás segura? Y al final les dije, no me lo preguntéis más porque ya os digo que sí. Claro, ya no hay que darle más vueltas, ¿no? No hay que darles más vueltas. Y me he recuperado muchísimo gracias a los servicios que hay, sobre todo lo que decía el doctor, ejercicio, ejercicio, ejercicio. Sí, gracias, Francisca. Gracias. Este aplauso es para ti.